Aprovechando la celebración del 14º Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración, que se celebra en Salamanca, que por cierto es la segunda vez que se celebra este congreso en nuestra ciudad, el tercero de esta serie fue en el año 1997, está con nosotros la profesora Marianne Neuer. Ella es profesora en la Universidad de Hildesheim y es actualmente la presidenta de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Y queremos aprovechar su estancia aquí con nosotros para conversar con ella sobre ciencia política. Marianne Neuer es catedrática de Ciencia Política y directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Hildesheim, Alemania. Fue cofundadora del Centro para el Cambio Digital en su universidad y desde 1993 hasta 1999 fue miembro del equipo de planificación del presidente federal de Alemania. Trabajó además como periodista especializada en política desde 1989 hasta 1993 y desde 2007 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Alemana de Ciencia Política, siendo su presidenta entre 2011 y 2013. Ha editado numerosas obras y es coeditora de la revista de estudios políticos comparados. Su campo de especialización principal es la política comparada, especialmente la democratización y los estudios sobre democracia y autocracia, Internet y redes sociales. Su ámbito geográfico es Europa Central y del Sur, con interés también en América Latina y Europa del Este. Marianne Neuer forma parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ciencia Política desde 2014 y actualmente es su presidenta. Marianne, bienvenida a Salamanca y muchísimas gracias por participar en el 14º Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, que vamos a celebrar estos días aquí. Quería saber de tu vida como politóloga. La ciencia política en Salamanca, como tal, es relativamente joven, llevamos solo 25 años, estamos celebrando un cuarto de siglo desde que se iniciaron los estudios y los doctorados y demás de ciencia política en Salamanca, y estamos muy interesados en conocer cuestiones de la profesión y de sus profesionales, y tú eres una excelente referencia por tu cargo en IPSA, pero también por tu docencia en Alemania. ¿Qué te motivó a ti? ¿Qué hechos? Y luego te preguntaré también por maestros y demás, pero primero vamos a empezar por hechos en la Alemania en la que tú viviste. Creo que tú estudiaste en Bonn, en la Universidad de Bonn. ¿Qué te motivó a ti para estudiar ciencia política y qué nos puedes contar al respecto? Bueno, primero déjame decir que estoy encantada de estar aquí en Salamanca, en esa universidad que tiene tanta tradición. Sin embargo, como tú dijiste, o a pesar de que la ciencia política, como tú dijiste, es muy joven aquí, pues mi vida como politóloga, bueno, hay, como tú sabes, siempre muchos factores influyentes, ¿no? Y por eso, pues para empezar muy al principio, seguramente es una cierta, digamos, cierta atmósfera, cierto ambiente familiar, porque mi padre me estimuló mucho a aprender español como muy joven y también me estimuló mucho de expandir el horizonte hacia lo internacional, hacia lo exterior. Y eso fue a lo mejor un poco extraordinario en esos tiempos, porque bueno, en los años 60, 70, 80, pues incluso en Alemania era una cosa que no fue muy común, digamos. Así que mi perspectiva desde el principio, también cuando empecé a estudiar en Bonn, fue una perspectiva más internacional, más bien mirando hacia otros continentes, otras regiones,
otros círculos culturales y políticos. Y lo que me interesaba mucho, y eso fue un poco una tendencia de hecho en Alemania en los años 80, fue la mirada hacia América Latina. Por muchas razones. Por la literatura, o sea, en Alemania fue muy leído, fueron autores como García Márquez, Vargas Llosa, y, o sea, una ola de interés causado por esa literatura en el continente, y luego eso en mi vida académica se vinculó al interés político, porque para mí, y eso es un poco de mi credo también, que se refleja en mis estudios, porque yo estudié la literatura iberoamericana, la filosofía y la ciencia política. O sea, yo estudié esas tres asignaturas, y lo que siempre me parecía muy esencial es ver los contextos. O sea, para mí es imposible separar el contexto histórico, el contexto político, con el discurso intelectual que también está reflejado en la literatura, y por supuesto la filosofía que está detrás. O sea que lo que hice también durante mi vida académica es tratar de vincular las cosas y de contextualizarlas. Pues eso referente a mi interés a Latinoamérica, y así, por supuesto, también el interés al mundo español o hispanohablante en general. Antes de pasar a ello, cuéntanos cómo era Alemania en la década de los 80, sobre todo para aquellos que nos vean más jóvenes, ¿no? Porque claro, es una década que va a terminar con el proceso de la caída del muro, el proceso de unificación. Sí. ¿Cómo tú, como joven estudiante en la Universidad Alemana en los años 80, percibías el ambiente? ¿Y qué ambiente había? Pues primero, y creo que eso se entiende muy bien en España, sobre todo, hay que subrayar que Alemania no solamente es un país que vivió el totalitarismo del nacionalsocialismo, sino que es un país que hasta los años 89, como tú dices, vivía el socialismo real. O sea que tenemos una experiencia doble de totalitarismo. Es una cosa que a veces se olvida un poco, ¿no? Que también tenemos durante la Guerra Fría, y eso es algo que vivimos mucho en Alemania, sobre todo las familias como la mía, que fue separada. O sea, yo tenía familia en la Alemania oriental, como muchos, como muchas personas, como muchas familias que tenían familia en la otra parte de Alemania, ¿no? Y eso es una experiencia que nos marcó mucho. O sea, al menos esas familias hasta los años 80, sí, y esas familias que tienen todavía esa memoria. Y aparte de eso, o sea, primero vivimos la Guerra Fría, y fuerte, porque fue justamente nuestra frontera en Alemania que marcó esa guerra, y eso fue una conciencia permanente, permanente. O sea, me acuerdo muy bien que incluso a principios de los años 80 todavía había, no sé cómo es la palabra exacta, pero alarma alta de la OTAN. O sea, vivimos esas altas alarmas de la OTAN en Alemania. Eso fue una cosa muy presente, muy presente. Y luego, por supuesto, para nosotros vivir esa transformación, la caída del muro, que ahora este año vamos a tener el aniversario, ¿no? Exacto. Y vivir esa transformación, eso me marcó mucho. De acuerdo. Y en términos intelectuales, ¿a quién reconoces tú como maestros? Bueno, como maestros intelectuales, yo diría, pues, un maestro mis maestros en Bonn, la universidad donde yo estudié, sobre todo porque esa escuela de Bonn es una escuela que se basa mucho en los estudios de totalitarismo y de
democracia, ambas cosas, o sea, Sí. democracia, estudios de democracia y de autocracia también. Ujú. Y eso es una doble cara, Sí. digamos, de mi carrera, de mi vida académica que sigue hasta hoy. O sea, el interés por la democracia, quizás también a base, ¿no?, de esa experiencia que tenemos en Alemania, ¿no? Sí. Esa doble experiencia de totalitarismo. O sea, el estudio de democracia, los factores facilitantes, los factores de resiliencia de democracia y luego la cuestión por qué puede haber un colapso de democracia hacia hacia la autocracia, hacia el autoritarismo, pero también el otro camino, o sea, la otra evolución desde la autocracia, el autoritarismo, hacia la democracia. O sea, ambas cosas me interesaban. Y ahí, por supuesto, interviene la historia de España, porque también tiene ese camino, tiene esa historia. ¿Cuándo llegas a España por primera vez? 85. 85. Sí. ¿Y te vinculas a qué círculos, a qué universidades? ¿En dónde estás en España? ¿En qué sitios estás? Bueno, fíjate que cuando saqué la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, entonces, pues te preguntaban a dónde querías vincularte, ¿no? Y yo quería hacer, como ya mencioné, ¿no?, las dos cosas, literatura y ciencia política. Eso fue un poco difícil porque aquí en España no se tiene la costumbre de estudiar dos cosas, ¿no? Así que yo estaba buscando una universidad, un instituto donde había una vinculación disciplinaria de ciencia política y fíjate, tú lo sabrás, que no había ninguna, o sea, era la única, la Complutense, o había quizás otra, pero Sí, Barcelona ya estaba, Barcelona la autónoma, estaba, ¿no? sí, de hecho, pero al final pues me decidí por la Complutense. Ajá. ¿Y tu salto a América Latina, cuándo se produce? Pues ese salto ya se materializó un poco anteriormente de irme a España. Yo pasé alguna temporada en Brasil, en Sao Paulo, y luego yo empecé, después de mi estancia en España, empecé a estudiar sobre todo sobre Argentina. Ujú. Y por eso me dediqué en mi tesis doctoral a un tema en el entorno de Argentina. ¿Y cuál fue ese tema? Pues yo trabajé otra vez tratando de contextualizar las tres cosas, o sea, la política, la literatura y la filosofía. Yo trabajé sobre Ernesto Sábato como un intelectual argentino que tenía una influencia bastante fuerte también en la política, en la vida intelectual, por supuesto, pero luego ya con la transición hacia la democracia en los años 80, o sea, con Raúl Alfonsín Sí. en el 83. A producir el informe Sábato. Exactamente, Claro. o sea, fue un ejemplo, un modelo que introdujo Alfonsín con la Comisión de Verdad y Reconciliación, Nunca Más, y no fue casualidad que Alfonsín eligió a esa figura intelectual tan fuerte, Ernesto Sábato, para presidir ese comité. Entendido. Y tu vinculación con Salamanca es desde hace 2 años, ¿no? La primera vez que visitas Salamanca es en el año 2017. Sí, exactamente. Sí. Tengo que confesar que es demasiado tarde, por ¿Por qué? supuesto. No, porque se sabe, o sea, Salamanca es un faro, digamos, para muchas cosas, también en perspectiva alemana. O sea, yo sé de muchos estudiantes alemanes que
que hacen peregrinajes, para decirlo así, hacia Salamanca, ¿no? Porque es una universidad muy respetuada, muy bien, con muy buena, con muy buen prestigio en Alemania, y por eso digo que creo que el intercambio entre Salamanca y muchas universidades alemanas, incluso mi universidad de Hildesheim, tenemos un intercambio, una cooperación institucionalizada, así que es un intercambio muy fuerte. Y bueno, sí, yo llegué a Salamanca hace 2 años, muy impresionada, sobre todo por el Instituto de Estudios de Iberoamérica. Bueno, y cuéntanos ya para finalizar tu papel en IPSA, ¿cómo es la experiencia al frente de esta asociación tan importante que el año que viene celebrará su congreso muy cerca de aquí, en Lisboa? Cuéntanos. Sí, es verdad. De hecho, vamos a celebrar el congreso en Lisboa el año que viene. Y también vamos a tener un aniversario este año, vamos a cumplir 70 años. Y eso también es una ocasión de reflejar un poco, y en esto estoy muy motivada, muy estimulada de reflejar junto con los colegas y las colegas en todo el mundo, sobre todo sobre el papel de la ciencia política en estos tiempos, y creo que eso conecta muy bien a su congreso aquí en Salamanca, Así es. porque es sobre ciencia política y la nueva política, y creo que es un tema muy pertinente, es un tema que también tenemos que enfrentar globalmente, internacionalmente, porque claro, tenemos más de 50 miembros en IPSA, y las situaciones de los 50 miembros nacionales. nacionales, Claro, o sea, nacionales. asociaciones nacionales. Sí, gracias por recordarme. O sea, tenemos más de 50 miembros colectivos, lo que llamamos los miembros nacionales. Luego tenemos alrededor de 4.000 miembros individuales y más de 150 miembros institucionales. Sí, o sea, somos una organización bastante grande y diversa. Y eso es el punto, ¿no? Es diversa, o sea, la experiencia en las comunidades nacionales es diferente, pero lo que observo en los últimos años es que la conciencia en las comunidades nacionales crece de que nuestra disciplina, la ciencia política, tiene que dar voz o tiene que tomar un papel más activo posiblemente hacia lo que pues pasa en el mundo político. Pero eso también es un debate que en algunas asociaciones nacionales observo que no es muy clara, es un poco controversa también, porque hay algunos que sí que dicen la ciencia política tiene que tener más relevancia, tiene que tener más voz, más rol, y mezclándose más al debate público, y hay otros que dicen, no, bueno, eso no es nuestro deber, ¿no? Pero sea como sea, tenemos que tener ese debate, creo yo. O sea, necesitamos reflejar sobre el rol y hacernos conscientes de nuestro objeto de estudio, y es la política. Lo que se refiere al nivel global e internacional, pues eso, por un lado, me satisface mucho porque, como ya dije en el principio, el horizonte internacional es algo que siempre me estimuló mucho. Me gusta mucho trabajar con colegas internacionales de otros continentes. Me parece muy interesante de colaborar, aunque somos muy diversos, Sí. pero es justamente ¿cómo se dice? El challenge, ¿no? Exacto, el reto. El reto, ¿no? Yo lo comparto contigo totalmente, Marian. Pues muchísimas gracias repito, por tu venida, por acompañarnos en el Congreso, por acompañarnos en este estudio de la Universidad de Salamanca, y ya sabes que la Universidad de Salamanca es tu segunda casa. Con mucho gusto y muchísimas gracias.